Hoy iniciamos una serie de charlas dedicadas al Sutra del Corazón de la Gran Sabiduría. Mediante su estudio, exploraremos los conceptos fundamentales del budismo Mahayana y cómo integrarlos en nuestra vida cotidiana. Quiero invitarles a un análisis riguroso pero accesible en el que recorreremos las ideas centrales de este texto con claridad. Su nombre en sánscrito es Prajnaparamita Hridaya Sutra. Encierra la esencia de la sabiduría trascendental, Prajnaparamita, de la tradición Mahayana, en tan solo 14 sutras. Este texto ha cautivado a eruditos y monásticos durante siglos y su sabiduría ha influido a millones. Comenzaremos por explorar su contexto histórico, estructura y su relevancia filosófica. El canon Prajnaparamita constituye un grupo de textos esenciales dentro del budismo Mahayana, dedicado a la enseñanza de la sabiduría trascendental, Prajna. Este tipo de conocimiento supera las limitaciones del entendimiento conceptual ordinario y desvela la realidad última, la vacuidad, shunyata. El término Prajnaparamita, traducido como perfección de la sabiduría, hace referencia a un conjunto de enseñanzas que busca desarrollar esta realización. Estos textos, aunque se le atribuyen tradicionalmente al Buda, en realidad fueron compuestos progresivamente durante siglos, reflejando el desarrollo doctrinal del Mahayana y adaptándose a las necesidades de sus comunidades. El canon incluye diversas versiones que difieren en extensión y propósito.
Entre las más destacadas se encuentran los sutras de 100.000 versos, 25.000 versos y 8.000 versos, cada una dirigida a diferentes niveles de comprensión y práctica. También se conservan formas más breves y accesibles, como la célebre, primero que nada, el Sutra del Corazón que nosotros comenzamos a estudiar, el Prajnaparamita Hridaya Sutra. Pero también tenemos el Sutra del Diamante, Vajrachedika Prajnaparamita Sutra, los cuales sintetizan los principios fundamentales de manera poética y concisa. El Sutra del Corazón captura lo esencial de las enseñanzas sobre la vacuidad o shunyata, que sostiene que nada es independiente. Por otro lado, el segundo, el Sutra del Diamante, profundiza en cómo el lenguaje y las ideas que usamos para entender la realidad son en cierto sentido ilusorias. En términos doctrinales y prácticos, estos textos no solo describen la naturaleza de la realidad, sino que también ofrecen un camino espiritual articulado. Este camino se fundamenta en las 6 perfecciones, paramitas: generosidad, conducta ética, paciencia, esfuerzo diligente, meditación y sabiduría, consideradas virtudes esenciales para todo aquel que aspira a la iluminación. Además, subrayan la relevancia del Bodhisattva, una figura central en el Mahayana. De este modo, el canon Prajnaparamita representa un fundamento teórico y práctico del budismo Mahayana, ofreciendo tanto una perspectiva profunda sobre la naturaleza de la existencia como una guía ética y meditativa para el logro de la iluminación o el despertar. Su riqueza conceptual y diversidad textual lo convierten en un referente ineludible dentro de la tradición budista. En términos históricos, el corpus refleja una época de expansión y cambio en el budismo. Ayudó a conectar las enseñanzas más tempranas con las nuevas ideas, adaptándose a diferentes culturas y tradiciones. Estos textos emergen durante una etapa crucial, cuando el Mahayana comenzaba a tomar forma como una corriente independiente. En esta época, los sabios y maestros budistas buscaban responder a preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, el propósito de la práctica espiritual y la relación entre la experiencia mundana y lo absoluto. Además, la Prajnaparamita fue la base, el fundamento para el desarrollo de escuelas como la Madhyamaka, liderado por el maestro Nagarjuna, famosísimo Nagarjuna. Él elaboró una visión sistemática sobre la vacuidad. La Prajnaparamita surge como un esfuerzo por superar las limitaciones inherentes a ciertas interpretaciones iniciales de las enseñanzas budistas. Esta doctrina se propone
trascender las concepciones ordinarias, desvelando una visión más profunda de la realidad, un estado de interconexión universal, caracterizado por el cambio constante, sin una esencia fija. Representa un enfoque renovado y dinámico para comprender el mundo, alejándose de las perspectivas rígidas y absolutistas que fijan límites al pensamiento y la vivencia. Aunque estos textos son complejos, porque son complejos, ¿no?, su mensaje tiene profundas enseñanzas y significados. Nos invitan a dejar atrás nuestras ideas fijas y observar que todo está interconectado y en constante cambio. En última instancia, son una guía para vivir con sabiduría y compasión en un mundo que, por su naturaleza, es siempre impermanente. Además, estos textos ayudan a superar las ilusiones, las fantasías y comprender la realidad desde una perspectiva meditativa. Se cree que el Sutra del Corazón fue compuesto en el primer siglo de nuestra era. Según los estudios más reconocidos, su autor podría haber sido un monje de la escuela Sarvastivada que residía en el imperio Kushan, o posiblemente un practicante que abandonó dicha escuela para integrarse al Mahayana. Este hecho resulta especialmente significativo, ya que evidencia la diversidad de perspectivas y la riqueza doctrinal que caracterizaba al budismo en sus primeras etapas de desarrollo. Sin embargo, el origen exacto del Sutra del Corazón ha generado debates. La teoría más polémica proviene de Jean Nattier. Jean Nattier, justamente ayer estaba leyendo algo de ella, quien sugiere que el texto se compuso primero en chino. Aunque esta idea ha ganado apoyo en ciertos círculos académicos, muchos monjes budistas creen que el texto fue originalmente escrito en sánscrito. Este debate no es solo académico, es un recordatorio de cómo el budismo desde sus mismos orígenes ha sido un diálogo constante entre culturas y lenguas. Las primeras traducciones al chino fueron hechas por Ji Qian en el tercer siglo de nuestra era, Kumarajiva hacia el cuarto siglo y Xuanzang en el séptimo siglo. Su versión fue la más influyente. Sintetizó elementos culturales y filosóficos y así facilitó su aceptación en diversas escuelas budistas. Él estableció el texto como un sutra e introdujo el término Hridaya, corazón, Hridaya, en el título. Y porque es literalmente el corazón de esta tradición, ¿no? El Sutra del Corazón se recita como parte de ceremonias diarias en las escuelas Zen de China, en Japón, en Corea, donde estudió este muchacho que tuve oportunidad de conocer en
en Israel, Nisi Mamón, él estudió en Corea, y en Vietnam. En Japón, la escuela Shingon, fundada por Kukai, lo adoptó como un texto esencial, integrándolo en sus prácticas esotéricas. Por otro lado, en el Tíbet, este sutra es estudiado con rigor, destacándose como una herramienta en el sendero. Sin exagerar, diremos que une a todo el Mahayana. Su influencia trasciende las divisiones geográficas y doctrinales, consolidándolo como un texto universal dentro del budismo. El Sutra del Corazón es un diálogo en el que Avalokiteshvara, el bodhisattva que personifica la compasión, imparte a Shariputra la prajna paramita, que es la sabiduría que lleva más allá del sufrimiento, o que nos ayuda a trascender el sufrimiento. El bodhisattva renuncia a la liberación individual, personal, para dedicarse a la iluminación de todos los seres. La prajna paramita es la guía que nos permite avanzar con compasión y claridad, evitando caer en las trampas egoicas de las ideas preconcebidas. Para comprender el Sutra del Corazón es esencial partir de una premisa fundamental. Todo ser ya posee la naturaleza de Buda, la naturaleza búdica. Esta afirmación no debe interpretarse como una metáfora o una expresión poética, sino como una verdad central en la tradición budista mahayana. Aunque pueda parecer increíble desde una perspectiva ordinaria, este es el punto de partida del mensaje transmitido por el budismo. A diferencia de otras tradiciones que apelan a la noción de seres inherentemente pecadores, pecaminosos, caídos, el budismo se dirige sus enseñanzas, su mensaje, a aquellos que son, en esencia, esencialmente, Budas en potencia, pero dormidos. Su mensaje enfatiza que la iluminación no es algo externo que debe adquirirse, obtenerse, lograrse, sino una realidad inherente que permanece oculta por la ignorancia y el apego y que puede ser redescubierta mediante el cultivo de la sabiduría y la práctica espiritual. El budismo no te pide buscar en el exterior una verdad que ya reside en ti como tú. No como lo que crees ser, piensas ser, no como lo que te parece que eres, sino como lo que realmente eres. Vivimos en una sociedad que nos ha condicionado a creer que estamos incompletos, que necesitamos algo externo para ser plenos. Se nos ha dicho que somos mendigos, carentes de lo esencial.
atrapados en la ignorancia o en el pecado. Estas ideas se han repetido tanto que se han convertido en una especie de hipnosis colectiva. Hemos sido hipnotizados con la idea de que debemos completarnos. El primer paso en el proceso de desprogramación es reconocer que nuestra autenticidad es búdica. Debes encender una lámpara que disipe la oscuridad de tu ignorancia. Algunos podrían temer que creerse un Buda puede inflar el ego. Pero el yo aparentemente independiente, separado, es solo una construcción mental ilusoria que usamos para definirnos. El fenómeno egoico no necesita ser aniquilado, destruido, porque no existe. Se trata solo de una ficción. Esto no significa que no existas como ser consciente. Solo señala la naturaleza ilusoria de tu voz interna que te dice: no eres suficiente, debes ser completado, debes demostrar tu valor, debes obtener el reconocimiento y la admiración de otros, o debes ser superior a otros. Pero no nos equivoquemos, este camino no es fácil. Practicar la perfección de la sabiduría requiere cuestionar nuestras propias ideas, creencias, conclusiones, nuestros apegos, incluso aquellos que consideramos fundamentales en nuestra vida. Por eso, la Prajnaparamita a menudo se representa como la Gran Madre, un símbolo de perfección, guía y nutrición espiritual. Es la matriz que contiene todo el conocimiento, pero también el vacío donde todas las dualidades se disuelven. Explica las 4 nobles verdades y la cadena de causas interdependientes. Presenta un mapa de nuestra mente y un sendero para liberarnos de ella. Este énfasis en el vacío tiene paralelismos y contrastes con otras tradiciones filosóficas y religiosas. Por ejemplo, en el Vedanta Advaita, en el Vedanta no dual, encontramos la noción de Brahman, la realidad última, que subyace a todo lo manifestado. Sin embargo, mientras el Brahman es concebido como una esencia universal, el budismo desafía la idea misma de una esencia inherente. Argumenta que incluso las nociones de lo absoluto son constructos que deben trascenderse, deben ser trascendidos. De manera similar, en el misticismo cristiano hay una búsqueda de unión con lo divino que recuerda el camino del Bodhisattva. No obstante, en el cristianismo, la unión implica un acercamiento a Dios como entidad trascendente, más que un reconocimiento de que no hay separación entre el buscador y lo buscado. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para nosotros? En nuestra vida, cotidiana. Muchas veces nos encontramos atrapados en preocupaciones, miedos, apegos. Nos identificamos con roles, etiquetas y logros, olvidando que todo eso es tan transitorio como las olas en el océano.
La práctica del Prajnaparamita nos invita a soltar estas ataduras y redescubrir nuestra verdadera naturaleza. Aquí se precisa una aclaración. Conocimiento se refiere a aquello que obtenemos o adquirimos del mundo externo. Es información que aprendemos de libros, profesores, conferencias, cursos o experiencias. La sabiduría, por otro lado, conlleva la integración de lo aprendido a nuestra vida. Es más profunda que el conocimiento, pero sigue dependiendo del exterior. Por su parte, Prajna, en el contexto budista, va más allá de ambas. Prajna es la sabiduría original y primigenia que surge de las profundidades de tu propio ser, de la conciencia misma. Es imposible obtenerla desde lo exterior, ni siquiera a través de la experiencia directa. Es una verdad que ya descansa en ti como una semilla esperando el terreno adecuado para germinar. Esta sabiduría no depende del tiempo, del espacio, ni de las circunstancias. El término paramita añade una dimensión extraordinaria. Significa trascendente o más allá. Nos lleva a un estado en el que las categorías del tiempo y el espacio se desvanecen. En nuestra experiencia cotidiana, vivimos estructurados por el tiempo, pasado, presente, futuro. También estamos limitados por el espacio, aquí y allá. Cuando alcanzamos el estado de paramita, estas referencias se disuelven, se evaporan, se reposa, se descansa en la conciencia pura, libre de las limitaciones habituales. Finalmente llegamos al camino que propone el Sutra del Corazón. Este no sugiere una carrera para obtener, lograr, adquirir y acumular logros espirituales. Más bien propone un despejo de la confusión. La sabiduría budista nos invita a desmontar la ilusión de que nos falta algo esencial o alguien esencial. Cuando la idea de una carencia se disuelve, emerge nuestra verdadera naturaleza búdica. Somos soberanos de un reino interior que siempre ha sido nuestro. Pero para reclamarlo, es necesario encender la lámpara de la sabiduría y reconocer la conciencia. El Sutra del Corazón no es solo otro texto filosófico. No es solo otro manual de filosofía. Es mucho más. Es un recordatorio de lo que ya somos, de nuestra auténtica naturaleza, despierta. Cada palabra de este sutra está diseñada para guiarnos de regreso a nuestra verdad esencial. No es un camino que se recorre hacia afuera, sino hacia lo interior.
Es un sendero de aquí a aquí. El despertar no es un destino lejano. Es volver a retornar al lugar que nunca hemos dejado. Es regresar al sitio que en realidad jamás hemos abandonado.